Bueno, esperamos que se vayan sumando la gente. Hacemos el clásico. Hola, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Bienvenidos a otro webinar más que organizamos en la Secretaría de Grados de la Universidad Nacional de Córdoba. En este en particular, uno muy especial, tenemos la oportunidad de contar con Julio Navarro, un ejemplo de lo que es ser un graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, de compromiso, no solamente por su dedicación y trayectoria, sino también por su amor a la universidad pública, que es lo más importante. Le voy a dar el paso a mi amigo y coequiper José Sala Mercado para que le haga una presentación y ya podamos lanzar con el webinar. Muchas gracias, Juan. Un saludo a todos. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. En este caso va a ser una presentación muy breve, no porque no lo merezca el disertante, sino porque justamente lo que merece la situación es escucharlo de él. Julio Navarro, le decía yo recién fuera de cámara que un poco he tenido contacto con los Navarro porque su hermano fue profesor de historia, su hermano fue profesor mío de metodología de la investigación y ahora Julio, un aspirante a premio Nobel, ¿no? Un egresado de la UNC que fue recientemente candidato a ser galardonado con ese reconocimiento. Con esto que yo les estoy diciendo, además de ser profesor, astrónomo en la Universidad de Victoria de Canadá y haber pasado por tantas otras casas de estudio, entre ellas la nuestra, de la cual se graduó en el nivel de grado, ¿no es cierto? Resulta una materia que nosotros teníamos que intentar tener con nosotros de manera inexorable, porque creemos que el público de la UNC, el público de Córdoba y el resto del público que nos ve en la región y por qué no en el mundo, tenía que escuchar a Julio por la generosidad que él ha tenido con nosotros para poder compartir un momento de su poco tiempo que tiene disponible por la personalidad de que se trata. Es que nosotros estamos muy, muy agradecidos, muy contentos, Julio. Guillermo Golde va a ser nuestro intermediario en esa charla con él y lo va a llevar por los caminos que amerite la situación para que lo podamos conocer en profundidad. Gracias, Julio, gracias, Guillermo, los dejo a todos con ellos y los dejo con Julio, que es a quien todos vinimos a escuchar. Nos quedamos detrás de cámara encantados y muy agradecidos también. Bueno, hola, muy buenas tardes para todos y por supuesto para Julio Navarro. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Guillermo? Un placer estar con vos, ¿eh? Con los otros chicos también. Lo mismo digo. Hace muchísimo que no tenía la oportunidad de verte. Y bueno, yo quiero empezar, antes de la entrevista, quiero empezar por agradecer a la Secretaría de Graduados por organizar este evento con una personalidad de la ciencia actual como Julio. Y también, por supuesto, por invitarme a hacer esta especie de intermediario, ¿no? Esto va a consistir en algo muy sencillo, va a ser una entrevista. En esta entrevista vamos a hablar dos astrónomos, el protagonista va a ser Julio Navarro, y hay que decir que Julio, más allá de tener una trayectoria dilatada, una trayectoria importante en el campo de la astrofísica, bueno, todos sabemos que en las últimas semanas tomó una notoriedad pública muy importante, sobre todo, pienso yo, en la Argentina y muy particularmente en Córdoba. Él nos dirá después si en otros lados también ha sucedido lo mismo, porque su nombre fue incorporado a una lista de laureados por las citaciones, sería algo así en castellano, ¿no? Es decir, una lista de autores muy citados en publicaciones científicas, y aparentemente eso lo ponía en carrera por el premio Nobel. Yo quiero contarles muy brevemente. Cuando yo ingresé a estudiar astronomía en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, Julio era ya un estudiante avanzado. Estoy hablando del año 83, ingresé yo. Es decir, que tuvimos la oportunidad de cruzarnos en más de un pasillo
tanto en la FAMAF como en el Observatorio Astronómico, donde se cursan las materias avanzadas, en algún pasillo, en algún aula de seminario, en alguna cantina probablemente, y seguramente también en alguna sala de computación. Y esto no lo digo porque sí, sino porque sé que las salas de computación juegan un rol importante en la vida profesional de Julio. Les cuento que los estudiantes de astronomía en Córdoba no somos tantos, así que siempre nos hemos conocido. Lo que yo te propongo, Julio, es que hagamos una charla más o menos distendida, ¿sí? Pero pensando que los que se están conectando en general no van a ser astrónomos, sino personas a las que les interesa entender un poquito más y entender un poco de tu contribución a todo este vasto mundo de la astronomía, ¿no? Pensé que podríamos empezar charlando de temas que no son estrictamente laborales, sino que vos nos hagas algún tipo de semblanza del contexto de tu vida, de tu experiencia, y después vamos a entrar de lleno al trabajo, si a vos te parece bien. ¿Estás de acuerdo? Sí, me parece muy bien, Guillermo, como usted diga. No, pero... Si quieres, te cuento un poco de mi vida. Así brevemente, yo soy oriundo de Santiago del Estero. O sea, crecí y nací en la ciudad de Santiago. Estudié allí en la escuela secundaria, la Escuela Normal Nacional de Profesorado, allí en la ciudad de Santiago. Cuando egresé, ese fue el año 1979, y me anoté en lo que era en esa época el cursillo de ingreso para ingresar a la Universidad Nacional de Córdoba. Era la época de la dictadura todavía, te imaginas, 1980, cuando fui al cursillo en febrero de 1980, me acuerdo. Hacíamos un mes de cursillo y se rendía un examen que, bueno, no rendía y entraba en una carrera, o no. Y el cursillo, y el ingreso en esa época tenía un cupo limitado, un cupo fijo, ¿no? De personas. Por ejemplo, yo recuerdo que en matemática, física y astronomía no podían entrar más de 120 personas. No había tantos, ¿no? Sí, no, pero yo hice el cursillo en ingeniería, donde había, no sé, 4.000 aspirantes, si recuerdo bien, y entraron solamente 400, así que era bastante complicado. Y como cada año quedaba mucha gente que no podía entrar, cada año era peor y peor, y más difícil de todo, ¿no? Entrar. Pero bueno, entré allí, hice ingeniería porque mi madre se opuso a que yo hiciera astronomía. Me dijo, sobre mi cadáver, fue su respuesta cuando le dije que quería estudiar astronomía. Me dijo, no, nada, usted va a ser ingeniero, así que me mandó a hacer ingeniería. Es decir, vos ya en Santiago tenías la idea de estudiar astronomía. Sí, yo desde que tenía 8 años, que ya dije, yo voy a ser astrónomo. Y después fui, me acuerdo, madurando las cosas, leyendo libros así de divulgación, ¿no? Cuando estaba en la secundaria y ya tenía esa idea, esa pasión, ¿no? No sé bien de dónde me salió, de mirar el cielo, supongo, en la noche santiagueña. Pero ya tenía esa pasión, me digo, sí, apenas mi madre me dijo, no vas a estudiar eso, ¿para qué? Fue peor. Ahí dije, sí, esto es lo único que voy a estudiar. Bueno, así que, bueno, un poco rebelde, ¿no? Pero, bueno, qué sé yo. Así que empecé en ingeniería, la verdad que hice 4 años de ingeniería, bastantes, y hacía astronomía a la mañana, ¿de acuerdo? Mañana y tarde, y a la noche hacía ingeniería. Y así fue una época muy linda, ¿no? También fue la transición a la democracia en esa época, después de las Malvinas. Participé en la creación del centro de estudiantes allí en el IMAFER en esa época, ni siquiera era la facultad, era el instituto. Y fui parte del primer consejo directivo del centro de estudiantes del IMAF. En esa época, Pancho Tamarit era nuestro presidente. Lo conocerán muy bien ustedes, por supuesto. Así que éramos muy amigos con Pancho y también estaba Esther. Bueno, había mucha gente, no quiero nombrar a todos, porque seguramente me olvido de alguno y quedó mal, ¿no? Pero, así que, y siempre digo, bueno, en algún momento tuve que elegir, ya sabían demasiadas cosas, tenía que elegir entre la física o astronomía, la ingeniería o la política. Y entonces elegí la más fácil, que era la física y la astronomía. Así que, bueno, hagamos la más fácil y empecé a seguir haciendo astronomía. Me licencié, terminé licenciado y después empecé a hacer el doctorado. Y cuando estaba terminando, conseguí una beca para irme a Estados Unidos. Estuve en Harvard con una beca de Smithsonian por un par de años. Y de allí ya me fui a Inglaterra, a Durham y a Cambridge. Y de allí a Arizona, a Tucson. Y
De allí vine a Victoria, Canadá, donde estoy hace ya 22 años, ¿no? Pero algunas cosas no se pierden. Mira el pin que tengo puesto aquí. No sé si Estoy viendo el pin de la Universidad Nacional de Córdoba. Es la Universidad Nacional de Córdoba. Estoy viendo dos cosas. El pin de la Universidad Nacional de Córdoba y un cuadro que tiene una guitarra, aparentemente. ¿Sí? Así es. Es un documental cubano, de un festival de cine cubano. Dice que levante la mano a la guitarra. Tiene como una mano hacia arriba, con un pin dando la guitarra. Así que no sé si lo ven aquí. Entre mis recuerdos un poco confusos, ¿puede ser que vos tocaras la guitarra también en algunas peñas o en algunas guitarreadas? Sí. Yo soy de Santiago, todos tocamos la guitarra. Como digo yo, en Santiago naces mudo, no puedes hablar, pero cantas igual. Así que es igual. Bien. Así que no, todos tocamos y cantamos, por supuesto. Claro que cada vez que canto, mis hijos me dicen, por eso te hiciste astrónomo. Pero bueno, ¿qué sé yo? Bien. Es decir, allá en Canadá tenés una guitarra Sí, por supuesto. Y de vez en cuando la templas. Sí, de vez en cuando toco, por supuesto. Claro. Bien. Pasaste muy rápidamente toda tu etapa santiagueña. Yo quería saber si vos te sentís profundamente santiagueño. Viste que Santiago del Estero, para el que no es de allí, tiene como algunas marcas identitarias muy fuertes en el imaginario, ¿no? Una ya la mencionaste, la música. Otra probablemente sea el calor tremendo, la sequía, se me ocurre, y las comidas. Pero la música es una marca muy fuerte, me parece, y no sé, hay muchas familias músicas en Santiago, ¿no? Familias donde todos los integrantes son músicos y son familias numerosas. En tu familia no eran todos músicos, aunque tocaran. Mirá, en nuestra familia no, tocamos, pero no tenemos ese talento. Por ejemplo, yo fui un grupo juvenil cuando era joven, ¿no? Estaba un poco en una parroquia, éramos todos, por supuesto, de esa índole, ¿no? Allá en Santiago éramos todos, íbamos a la iglesia, era la forma de, yo no soy muy religioso, ¿no? Tampoco lo era en esa época, decir verdad, pero bueno, es la forma de comunicarse que teníamos entre los jóvenes en esa época. Y teníamos un grupo juvenil y tocábamos la guitarra, sobre todo en las misas, en los retiros, cosas así, ¿no? Y el que nos dirigía era un chico que se llama Roberto Cantos, con el que él nos dirigía, él tocaba, era más grande que yo, un par de años más grande que yo, y tocaba, y bueno, nos hacía tocar a mí. Yo tocaba la guitarra con él, tocé la guitarra con él como 2 o 3 años. Claro que él era bueno, por supuesto. Roberto es uno de los integrantes del dúo Copronacu, por supuesto, ustedes saben. Y él tal vez no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de él. Así que me acuerdo mucho de esa época. Copronacu, que son otros cordobeses por adopción, digamos, ¿no? Claro, son santiagueños, pero que creo que ahora viven en Córdoba. La verdad que no sé exactamente dónde viven, pero... Y dijiste que desde los 8 años más o menos ya sabías que iba a ser astrónomo. Suena como una decisión muy firme para un chico de 8 años. Siempre fui así. A mí, sobre todo si me decían que no, yo lo hacía igual. Siempre fui muy inquieto, muy de querer hacer muchas cosas. Y ahora ya con la edad, no, ya no. Ya me calmé un poco. Pero en esa época quería hacer todo quería hacer. Quería viajar, quería hacer política, quería tocar la guitarra, quería estudiar un montón de cosas, quería leer, mucha energía, ¿no? Como cuando una joven tiene esa energía que te bulle, ¿no? Y no hace falta dormir tanto, eso es lo bueno de cuando uno es joven. Uno por allí trata de conservarla un poco de más grande, pero no es tan fácil, ¿no es cierto? No es fácil para nada, ¿no? Claro. No es fácil. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que dijiste, cuando tuviste que tomar la elección de qué carrera seguir, dijiste, y seguí la más fácil, astronomía. Es sencillamente porque es lo que te apasionaba, por eso era fácil. Bueno, no lo dije en broma. La política es mucho más difícil que la astronomía. La física, la astronomía, al menos creemos que tiene alguna solución, que uno puede progresar, que uno puede aportar solución. La política no. La política trata con una serie de imponderables, ¿no? La gente, sobre todo en el colectivo de las personas, reaccionan y se comportan de manera muchísimo más compleja que un montón de electrones gobernados por las leyes de la mecánica cuántica. Al menos cuando miramos, por ejemplo, electrones moviéndose al unísono en algún material complicado, al menos pensamos que hay alguna ley que las prediga y que uno pueda usar para entenderlo. En la política, no. Un día la gente piensa esto, un día la otra gente piensa lo otro,
Y es muy, muy complicado. Así que, es verdad, creo que es más fácil la física y la astronomía. Y por eso yo, sobre todo las personas que se animan a la política y, bueno, y lo hacen con una integridad moral y con una interés, yo las respeto mucho. No es para el... No es para el para que no sé cómo se dice en castellano, ya me está confundiendo el castellano con el inglés. No es para el que tiene miedo, ¿no? Es para cosa de valientes. No es para el que tiene miedo o para el que necesita certezas en todo, porque es como claro, el conflicto permanente, ¿no? Uh-huh. Y la ingeniería fue solamente una exigencia familiar que después dejaste. Sí, fue una exigencia familiar, la verdad. Yo la tomé así como, bueno, tenía que hacer algo. Mi madre quería eso y bueno, yo lo hice. Cuando ya llegué al cuarto año, se me hacía bastante difícil. Tenía que empezar a hacer mi tesis de licenciatura. Llegó la época en la que, bueno, compramos una computadora en el observatorio, la cual yo tuve acceso a ella a través sobre todo de la guía de Diego García Lambas, que fue el director del observatorio, y de Mirta Mosconi, que lamentablemente después falleció. Ellos dos me ayudaron mucho y me encaminaron un poco hacia eso. Y ya empezó a comerme demasiadas horas al día, ¿no? Y en general siempre la dice, pero nunca me gustó. Tenía tantas pautas, tantas restricciones, tantas reglas que había que hacer. Se valoraba mucho más, en esa época al menos en ingeniería, se valoraba mucho más como la obligación, el cumplir las obligaciones, que en quién sabía y quién no sabía, ¿no? El saber no era un poco menos valorado que en el IMAF, donde siempre el que sabía más sobresalía y la gente nos damos cuenta quién sabía más y bueno, a esas personas las seguíamos. Bien, vos sabés que me trae algunos recuerdos lo que decís, porque en situaciones totalmente diferentes, yo también estudié algunos meses de ingeniería, nada más que no de entrada, sino en un momento en que no me estaba yendo bien en FAMAF, por ahí, por tercero o cuarto año, y probé suerte en ingeniería. Pero después volví a FAMAF, ¿no? Y seguí ese camino que a mí me gustaba más, con todo respeto por quienes estudian ingeniería, que es una profesión absolutamente necesaria también, ¿no es cierto? Bien, y hablabas de un poco del observatorio. Es inevitable que te pregunte por la anécdota de la reja. La anécdota de la reja. Tengo muchas anécdotas, algunas de las cuales no se pueden contar en este medio, pero sí. Bueno, sí. Son cosas que ya han prescripto en todo caso, o sea que podés contarlas. Si no involucras a otras personas, podés contarlas. Claro. Sí, la anécdota de la reja es lo peor de eso, como siempre digo a mis estudiantes, le voy a contar una historia y lo peor es que es cierta. O sea, sí, en esa época no recuerdo quién era el director, dijiste no hay que mencionar personas, lo cual me parece muy bien, pero el director del observatorio decía que no podíamos usar las computadoras de noche, había que cerrarlas, había que apagarlas y después iniciarlas a la mañana. Y se perdí muchas horas de cálculo, ¿no? Que eran muy preciosas para nosotros. Así que yo me las ingenié para conseguir una llave y me metía a la tarde, a la noche, cuando el sereno estaba comiendo en su casa, me metía, prendía la computadora, apagaba las luces y me iba. Y a la mañana temprano volvía, apagaba la computadora para que pareciera que no había pasado nada y, bueno, ya empezamos. Y entonces perdimos menos horas de trabajo. Y un día, sí, saltando la tapia, porque no tenía llave del candado del portón. Yo saltaba la tapia, allí para San José de Calasanz. Me acuerdo, subí la tapia, salté la tapia y había un farol bien luminoso allí en la puerta del portón. Y allí pasaba un patrullero y, bueno, me llevó a la comisaría porque no me creyó mucho la historia de la computadora y todo lo demás. Así que, pero bueno, cosas de la vida, ¿no? Bien. Vos sabés que acá, entre los comentarios que hay en la salita de chat, alguien pregunta qué rama de ingeniería estabas estudiando cuando estudiaste. Si eres ingeniería electrónica. Electrónica, sí. La última materia que rendí fue Electrotecnia 1. Ajá. Si recuerdo bien, creo que sí. Electrotecnia 1, esa fue la última materia que rendí. Bien. Mencionaste también tu participación política. Yo no recuerdo si vos fuiste presidente del centro de estudiantes o no lo recuerdo eso. No, yo fui secretario general de la primera camada del IMAF. Habíamos hecho un grupo
un grupo de, no de política, sino de estudiantes, ¿no? Le llamamos GURI, le llamamos el Grupo Unidad y Reforma de Limar, se llama GURI. Y la anécdota es graciosa porque la razón por la cual le pusimos Guri es porque yo tenía una perrita que había encontrado en la calle y que me seguía por todas partes. Y se llamaba Guri, le habíamos puesto el nombre Guri. Así que en honor a la perrita, que nos seguía a todas partes, le pusimos al grupo Guri. Así que y creo que sobrevivió. Nosotros ya nos recibimos y todo, y el grupo sigue existiendo por unos años. Así que Es decir, primero homenajearon a la perrita y después buscaron la sigla que correspondía. Claro, exacto, sí. Creo que muchos partidos políticos deben hacer algo parecido también. Le ponen el nombre, sí, la sigla que les gusta. Y después... Bien, y yo me acordaba justamente que vos habías tenido fuerte actividad gremial, estudiantil, política, digamos. Vos ya mencionaste que eso no lo continuaste, pero en tu vida actual, eso está totalmente de lado, digamos, en tu vida universitaria, digamos. Sí, bueno, aquí las universidades en Canadá, donde estoy ahora hace, como te digo, 22 años, es muy diferente. Aquí no se hace política, no hay política en la universidad. Hay grupos estudiantiles, pero es todo más para organizar actividades, para recaudar fondos, pero no hay una actividad política. Los estudiantes, ni siquiera los profesores, tienen casi ninguna injerencia en cómo se maneja la gestión de la universidad. O sea, nosotros ratificamos, por ejemplo, las autoridades que se eligen, pero nosotros no participamos en casi nada del gobierno universitario. Eso está todo dominado por un grupo de gestión al cual uno accede generalmente a través de una conversión de su carrera. Por ejemplo, yo ahora, después de haber hecho muchos años de ser profesor, podría, y me preguntan a cada rato si quiero ser, no sé, chair de alguna facultad o vicepresidente de alguna otra o decano de esto, y así es como uno se mete del otro lado, digamos, de la parte de gestión. Pero es como que están bastante separados, no digo muy separados, pero es bastante diferente estar en la gestión o estar en el lado de los profesores. Los profesores no votamos, no participamos de casi de nada de eso. Y cuando se elige, por ejemplo, el rector de la universidad o los vicepresidentes, se eligen todos medio a dedo. Se eligen por consultorías, se contratan, una consultoría en Estados Unidos que busca en todo el mundo a alguien que tenga esas calidades que ellos consideran de liderazgo, así, y vienen. Ahora acabamos de cambiar de presidente, para darte un ejemplo. El presidente que viene es era un señor que era decano en Australia, por ejemplo. Viene a ser presidente de nuestra universidad por los próximos 5 años, ¿no? Pero nosotros no tuvimos ni sabíamos quién era hasta que nos lo dijeron un día. Sí. Así que es muy, muy diferente el modelo. Se manejan como empresas más que como Pero la universidad es pública. Sí, la universidad es pública, está financiada todo por el gobierno. Yo soy un empleado del gobierno. Además, no solo son públicas, son provinciales, ni siquiera son federales. Ajá. La Constitución de Canadá dice que la educación, incluida la universidad, tiene que ser toda provincial. El gobierno federal no tiene injerencia sobre la educación. Así que todo se maneja a nivel provincial y solamente capta fondos de investigación. Eso sí, de investigación sí vienen los fondos federales, pero no. Mi salario, por ejemplo, es todo pagado con fondos provinciales. De acuerdo. Contanos entonces un poquito sobre tu llegada allí. Vos lo mencionaste un poquito después de un cierto periplo internacional. Llegaste a Victoria. Victoria está en el oeste de Canadá, ¿verdad? Claro, Victoria está en una isla que está por supuesto en el mar, entre Vancouver y Seattle, para que se ubiquen un poco a dónde está. Más aún, creo que estamos justo al sur de la línea del paralelo que cruza la demarcación entre Estados Unidos y Canadá. O sea, cuando hubo un acuerdo entre la corona británica y los Estados Unidos de la parte del oeste, dijeron, todo lo que está arriba de un cierto paralelo va a ser canadiense, todo debajo va a ser de Estados Unidos. Es una línea, por eso es que la línea parece bien horizontal cuando uno mira un mapa político, ¿no?, entre Canadá y Estados Unidos. Bueno, nosotros estamos en una isla justo debajo de la línea, así que deberíamos pertenecer a Estados Unidos, ¿no? Pero como aquí había un fuerte de la compañía Hudson Bay Company, una compañía que vendía y coleccionaba
pez seco, pieles de nutria, en esa época era pieles de nutria, etcétera. Todo ese tipo de actividades de recursos naturales lo mandaban después a Inglaterra. Había un fuerte aquí muy grande. Los americanos dijeron, bueno, esa parte queda para los canadienses, no valía la pena pelearse y estaba bastante bien defendido también. Así que quedó aquí, bueno, ya estamos en Canadá, pero yo salgo, voy a la playa, miro cualquier isla que veo, es Estados Unidos. Bien, y entonces cuando vos llegaste allí, ¿vos formaste familia allí o ya llegaste con tu familia? No, yo me había ya casado y tenía un hijo ya que nació en Tucson, en Arizona. Y después el segundo chico nació aquí, en Victoria. Después nos separamos con mi mujer, después, muchos años después, y ya hace bastante. Los chicos son grandes ya, ¿no? O sea, uno de mis hijos está en Washington, D.C., trabajando para una ONG que se dedica a preservar zonas del mar libre de pesca en todo el mundo. Y el otro está estudiando en la Universidad de Northeastern, en Boston, en Estados Unidos. Y justo hace un rato estaba charlando con él porque no le salieron unos problemas de física, así que me llamó y decía, bueno, vos que sos ahora que sos tan famoso, ayúdame con este problema, que no me sale. Así que estuve haciendo un poco de profesor. Bien, recién te preguntabas de qué lado de Canadá estabas, un poco era para chicanearte un poco, no necesitaste aprender francés, digamos, con el inglés anduviste bien. No aprendí. Bueno, fue muy gracioso porque yo vine aquí y aquí, bueno, para algunas cosas, para presentar algunos puestos, tienes que tener algo de francés, ¿no? Yo estudié francés en la academia allí en Argentina, ¿no? Y tenía una tarjetita que decía cómo había pasado los exámenes y sabía bastante. Sé un poco de francés, ¿no? No soy súper francés, pero sé bastante y entiendo bastante, así que me pidieron algo y les mostré mi carnet y bueno, el carnet pone todos los exámenes y te da una F, el examen que en francés quiere decir felicitado, pero aquí lo entendieron como failed, como reprobado. Así que si me dijeron, bueno, usted no sabe nada, así me pusieron al mínimo del nivel de francés, así que fue muy gracioso, pero bueno, esas son las cosas, ¿no? Bien, antes de pasar ya un poco más a tu carrera, digamos, vos tenés 58 años. 57, 30 y 27. 57. 30 y 27 es lo que digo. Sí, no me sumes más, Guillermo, que ya no cada año pesa como si fuera futbolista ya después de los 40. Lo sé porque yo tengo 56, entonces sé lo que pesan los años, sé lo que traen de bueno y las otras cosas también. Y hablaste, acabas de mencionar algo de fútbol, entonces la última pregunta no académica sería, ¿pensás como algunos futbolistas que se van al exterior a hacer carrera en volver alguna vez y terminar tu carrera académica en Argentina? ¿O eso ni siquiera es algo para lo cual falta mucho? ¿Lo pensás? La verdad que no lo he pensado de esa manera, ¿no? Creo que nuestra vida no es la misma. Pienso que al revés, que cuanto más maduramos en el proceso científico, creo que nos volvemos tal vez un poco... Es más fácil ser mejores ahora que ser mejores antes, ¿no? ¿Sí? Yo siempre lo que digo es que a medida que vas progresando y vas madurando en tu profesión, se va volviendo cada vez más importante, no tu trabajo, sino tu opinión, ¿no? Entonces, ahora creo que mi opinión es más valorada que mi trabajo. O sea, yo puedo ponerme a programar, a hacer tal cosa, sí, lo puedo hacer, pero en verdad no es donde yo debería estar pasando mi tiempo ahora. Es mejor que pase mi tiempo supervisando el trabajo de otros, ¿no? O sea, es una de las formas en que la maduración científica se va dando. Maduras y tu opinión empieza a importar más que tu trabajo. No quiere decir que el trabajo no sea importante, ¿no? Pero quiere decir que no tengo tiempo para hacer las dos cosas. Entonces, es mejor que utilice mi tiempo en supervisar y motivar y organizar el trabajo de otros, ¿no? Que hacerlo yo mismo con mis propias manos, digamos. De acuerdo. O sea, en definitiva sería que otros capitalicen toda la experiencia tuya y les aporten sus propias ideas, digamos, ¿no es cierto? Sí. Claro, es liderar, el proponer y el facilitar que otras personas también puedan hacer. En el fondo, siempre decimos,
sobre todo la gente de mi edad, los que hacen el trabajo son los más jóvenes, ¿no? Los estudiantes y los estudiantes de doctorado y postdoctorado. Nosotros lo que hacemos es mirar y ser como árbitros de este progreso, más que todo. De acuerdo. ¿Te parece si empezamos a hablar de un poquito Claro. de astronomía? ¿Sí? Claro, ¿cómo no? Bueno, mencionábamos al principio que tu vida astronómica, así lo dije yo por lo menos, tiene mucho que ver con salas de computación. Es decir, quería que te pido que me digas si estás de acuerdo con una afirmación de que como astrónomo has estado mucho más tiempo sentado en los teclados de las salas de cómputos que detrás de un telescopio. Y te lo pregunto porque la fantasía popular es que todos los astrónomos estamos casi todo el tiempo o todas las noches detrás de los telescopios. Sí, creo que esa fantasía ya no era cierta ni cuando yo estudié hace muchos años, y ahora, por supuesto, casi no se oye casi nunca. Por supuesto que hay gente que sí trabaja en telescopios, sobre todo la gente que hace la electrónica, la ingeniería, los detectores, la comisión de nuevos instrumentos, que trabaja en los telescopios, ¿no? Pero la mayoría de los astrónomos, los que usamos los telescopios para hacer la ciencia, en verdad, casi nadie va a los telescopios ya. Es muy raro, muy pocos son los astrónomos y muy pocos los telescopios que los admiten también. Los telescopios son ahora tan complejos que personas que no están dedicadas todo el día a manejar esas cosas no quieren injerencia de otra gente, ¿no? El ejemplo más obvio son los telescopios que están en satélites, ¿no? Como el telescopio de Hubble, para dar un ejemplo. Pues no es el único, hay muchos. Donde, por supuesto, nadie va a Hubble a medir. Todo está hecho remotamente. Los telescopios ahora se manejan más o menos así, son todos remotos. Uno hace una propuesta, te dan un tiempo para observar lo que quieras observar y, bueno, si te lo dan al tiempo y, bueno, se observa, alguien lo observa por ti y te manda los datos. Ahora por internet, antes venían cintas, venían discos, ahora por internet uno baja los datos y, bueno, y puede usar esos datos para sus investigaciones. De acuerdo. Julio, nadie va al Hubble, salvo que alguien tuvo que ir a repararlo al principio, ¿cierto? Sí, por supuesto. Nadie va de rutina a... De acuerdo. Por supuesto que Hubble es remota. Claro, hubo varias misiones para, bueno, primero para corregir los problemas que tuvo Hubble en su inicio y después, por supuesto, para agregar y sacar instrumentos, algunos que habían fallado, o para poner instrumentos nuevos, para agregar alguna capacidad al spacecraft, no sé cómo se dice, al satélite mismo, ¿no? que tiene el telescopio. Bien. Bueno, entonces, ¿nos podés explicar por qué en astronomía se recurre tanto a hacer simulaciones numéricas, por ejemplo, para estudiar la formación o la evolución de las galaxias? ¿Por qué es tan importante? Sí, bueno, la astronomía mejor dicho, es astrofísica, ¿no? Es decir, nosotros usamos las leyes físicas para tratar de entender lo que pasa en el universo. La diferencia con la física es que en la física, bueno, mucha física, no toda, por supuesto, se basa en hacer experimentos. Se hace un experimento y, bueno, le sale bien, le sale mal, le sale esto, aprende de esa manera. En la astronomía aprendemos observando. No podemos ir a cambiar un movimiento de una estrella, no podemos ir a decir, bueno, ahora explota esta estrella, ahora no. O sea, observamos y tratamos de modelar eso. Y en esa modelización usamos, por supuesto, las mismas leyes. Asumimos que las leyes que aquí se aplican en la Tierra, que hemos aprendido, ¿no? Se aplican también en el cosmos. Y entonces codificamos esas leyes en una computadora y entonces podemos hacer simulaciones de esos procesos. Y eso nos ayuda a interpretar los fenómenos que observamos, ¿no? Ese es como... creemos que sabemos cuáles son las leyes, pero los procesos son bastante complejos. No es clara cuáles son las soluciones a la evolución de estos fenómenos, dadas leyes que conocemos, ¿no? Así, un ejemplo muy simple es, sabemos cómo computar la órbita de un planeta alrededor del Sol, por ejemplo. Eso ya lo hizo Kepler, Newton, ya se sabía, ¿no? Eso se puede calcular. Pero aún apenas pones la gravedad de 3 cuerpos, por ejemplo, y uno quiere tratar de solucionar cómo es el movimiento de 3 cuerpos, todos moviéndose en la gravedad mutua de los 3. Ya ese problema no admite soluciones.
Ahora sabemos que no admite soluciones, sabemos que hay configuraciones de esas cosas que no admiten la predicción, o sea, se vuelve un sistema caótico, no admiten la predicción y la única forma de progresar en ese caso es tomar condiciones iniciales y evolucionarlas en una computadora, simular la evolución en una computadora. No hay una solución genérica a la cual uno pueda acudir, ¿no? Y ese es un ejemplo muy simple. Si con 3 cuerpos ya no podemos hacer, imagínate ahora 1.000 millones de estrellas moviéndose en una galaxia. Es imposible, ¿no? No hay solución. Hay algunas cosas que se conservan, ¿no? Esas son, como en todo, algunas cosas simplifican los problemas, algunas simetrías que simplifican el problema, pero en general no hay una solución. Entonces uno de los artilugios que tenemos es hacer esto, simularlo en una computadora. Y entonces ver una forma de abordar problemas complejos para los cuales no hay solución analítica, ¿no? Y no solo en astronomía, esto se hace en todas las ciencias, ¿no? Desde la química hasta la biología, por supuesto ahora con inteligencia artificial, que le llaman, se aplica prácticamente a todos los campos, ¿no? Así. Bien, sí, yo imaginaba mientras vos hablabas las simulaciones que suelen hacer, por ejemplo, los meteorólogos, donde ponen todos los datos del clima de este momento, luego lo hacen evolucionar porque les interesa saber cómo va a estar el clima mañana. No les interesa saber por qué el clima hoy es como es, lo toman como un dato. Claro. Tengo la impresión de que lo que hacen ustedes es un poco distinto. A ustedes les interesa explicar lo que se observa hoy, ¿sí? Partiendo de condiciones iniciales que no son las de hoy. Es decir, una evolución hacia el futuro, pero partiendo del pasado. ¿Es más o menos eso? Sí, claro. Para lo que nos ayuda un poco es el hecho de que el universo se expande, ¿no? Un dato que tal vez, bueno, vos por supuesto lo sabes, ¿no? Sí, pero tal vez la gente los que no han oído hablar de esto, tal vez se desayunen un poco con la noticia. El universo se expande, las galaxias, no se expanden las galaxias, pero las galaxias entre ellas se expanden, en el sentido que se vuelven cada vez más distantes entre ellas. Eso se llama la ley de expansión universal, que fue descubierta ya en los años 30, 40, ¿no? Lo interesante de esto es que si uno lo piensa al revés, en vez de que el universo se expande, pensemos al revés, ¿no? Cambiemos la aguja del tiempo y pensemos hacia atrás. El universo se comprime hacia atrás en el tiempo. En otras palabras, ayer y antes de ayer el universo era más pequeño. Si uno lleva eso más y más atrás en el tiempo, lo que vemos es que el universo se vuelve, por supuesto, cada vez más denso, ¿no? Más denso y más caliente. Y como se vuelve más denso y más caliente, en algún momento se vuelve tan denso como, no sé, como una estrella, por ejemplo. O sea, todas las partes del universo son tan densos como una estrella. Cuando el universo se vuelve tan denso, se vuelve también muy uniforme, ¿no? Como empezar con un puchero sin el hueso, ¿no? Así, pues un montón de cosas y si esperas un rato largo, ¿no? En el norte hacemos humita, un montón de choclos, y le das la vuelta con agua hasta que al final se hace como una crema. Se vuelve así, se vuelve una cosa súper uniforme. El universo era muy, muy uniforme al principio. Y eso lo podemos medir, porque pues, tenemos una reliquia, luz que viene del momento más temprano del universo que podemos observar. Tenemos esa luz que viene de ese momento. Entonces, eso es una muestra de cómo era el universo. Y sabemos que era muy uniforme, pero no exactamente uniforme. Pero como era muy poco distinto de uniforme, es bastante sencillo de poner esas condiciones iniciales que le llamaste vos en una computadora. Y después integrarla o evolucionarla hasta el presente. Y eso es lo que hacemos. Hacemos simulaciones de esa evolución con diferentes hipótesis acerca de los constituyentes del universo, las propiedades de esos constituyentes, cuánta materia hay, cuánta energía hay, qué propiedades tienen entre ellos, cómo interaccionan, etc. Así que esa es la forma que hacemos las simulaciones. Dijiste que cuando en el universo muy primitivo, digamos, la cosa era bastante uniforme, pero no totalmente uniforme. Si hubiera sido totalmente uniforme, no tendríamos hoy la distribución de materia que tenemos. ¿Es previsible eso? Claro, un universo exactamente homogéneo y uniforme se expande y siempre es exactamente uniforme, ¿no? Sería cada vez más grande, pero... Cada vez más grande, menos denso, pero siempre exactamente igual. Sería una copia de sí mismo a todo tiempo. O sea, hay algo que
que rompió esa uniformidad, que lo vuelve no uniforme y no exactamente uniforme. La razón por la cual eso es así, creemos que está como enterrada en los secretos de la mecánica cuántica, ¿no? Y del principio del universo, ¿no? La mecánica cuántica, como sabes, uno no puede predecir exactamente cosas, ¿no? Hay algunas cosas que no se pueden predecir con perfecta exactitud, ¿no? Entonces siempre hay una cierta incerteza. El principio de incerteza es una de estas cosas fundacionales de la idea de la mecánica cuántica. Entonces, como uno no puede predecir esas cosas con certeza, no puede decir que el universo fue exactamente uniforme, porque sería decir que uno sabe exactamente cómo es. Y eso no se puede. Esa incerteza, con algunas otras cosas que tal vez es demasiado técnico para explicar, es lo que vemos hoy, como todas las estructuras del universo. Esas incertezas son muy pequeñas al principio y se van amplificando a medida que el universo se expande y cada vez se vuelve menos y menos y menos uniforme. Es una cosa rara porque casi todas las cosas con las que uno tiene contacto, las cosas se vuelven en general más uniformes, ¿no? Si pongo agua caliente, agua fría, se vuelve agua tibia, ¿no es así? Pongo, no sé, algún perfume aquí. Claro, todo tiende a mezclarse, a hacerse más uniforme, a generar entropía, le llamamos, ¿no es así? El universo, como un todo, es al revés. Cuando se expande, es cada vez menos uniforme. Y eso es una cosa rara, se entiende bastante bien, un poco técnica la explicación, pero es una cosa rara que ahora la entendemos muy bien, ¿no? Ahí estamos, aparentemente. Uh-huh. Bien. Y vos dijiste recién que, digamos, de las condiciones iniciales nos informa esa luz que viene de los primeros instantes, que sería lo que se suele conocer como la radiación de fondo, ¿verdad? Claro, exacto. Y más o menos las leyes con las que hay que hacer evolucionar las cosas también más o menos se conocen. Entonces me da la impresión de que la incógnita mayor es cuáles son todos los ingredientes que hay allí adentro. Claro, esa es una de las incógnitas más importantes que tenemos ahora no solo en la astronomía, yo diría en la física. La forma en que siempre lo cuento es que los físicos hace 30, 40 años pensaban que la tenían toda cocinada, ¿no? ¿Sí? Ya habían entendido la estructura del átomo, la estructura de los núcleos, tenían un montón de premios Nobel sobre cómo los núcleos funcionan, cómo funcionan los electrones, las fuerzas entre ellos, tenían toda cocinada, ¿no? ¿Sí? Sabía exactamente qué era la materia, que son las cosas que por supuesto estudiamos en química, la tabla periódica de los elementos, esas cosas. También pensamos que entendíamos cuál era la energía en el universo, que es la luz, esta es la radiación cósmica, pues luz que siempre existió, digamos, y luz también que fue emitida por las estrellas a medida que van progresando, evolucionando. Y pensamos que eso era todo. ¿Okay? Bueno, ahora cuando empezamos a medir el universo hace 30, 40 años, empezamos a darnos cuenta que eso no es así. La materia que pensábamos que estaba bien entendida es una cantidad ínfima de la materia total del universo. La energía, que pensábamos que estaba en la luz y en estas cosas, es una parte ínfima de la energía que domina el universo. Así que los astrónomos le hemos dado a los físicos dos pesadillas, digamos, que es cómo hacer para, dentro de los cánones de la física que entendemos ahora, sobre todo la física subatómica, cómo hacer para hacer lugar para estas cosas, para una nueva especie de materia que está allí, porque la podemos medir cuánto hay, podemos saber dónde está, cuánto hay, cómo se esparce por el universo, pero no sabemos qué es lo que es. Y también esta energía que domina hoy la expansión del universo y que no tiene para nada las propiedades que tiene la energía que entendemos, ¿no? La luz, por ejemplo, se comporta de una manera muy, muy, muy diferente. Bueno, entonces creo que ha llegado el momento que nos digas cómo aparece esto de la materia oscura o por qué aparece esa hipótesis, ¿no es cierto? ¿De dónde sale? Claro, sale de medir movimientos, ¿no? La manera en que medimos la cantidad de materia o masa, le llamamos en física o en astronomía, ¿no? Gravitatoria, es siempre midiendo, casi siempre, no la única forma, pero la forma más común es medir movimientos. Entonces, piensa en el Sol, en el sistema solar, por ejemplo, obvio.
Uno tiene el Sol, tiene los planetas, tenemos la Tierra. La Tierra se mueve en una órbita más o menos circular, su velocidad es constante, su distancia al Sol es constante, y si sé cuál es la velocidad de la Tierra y cuál es la distancia de la Tierra al Sol, puedo medir la masa del Sol, la masa que está dentro de la órbita. ¿Okay? Bien, está bien. Okay. Por supuesto, puedo hacer la cuenta con cualquier planeta. Puedo tomar Marte, puedo tomar Júpiter, todos más o menos se mueven con sus pequeñas desviaciones, todos se mueven en órbita circular alrededor del Sol. Hago la cuenta para Júpiter y me sale lo mismo, la misma masa, porque la masa del Sol domina y está todo en el centro del sistema solar. ¿Okay? Y una predicción que es que, bueno, la masa está, ¿por qué está la masa allí? Bueno, porque allí está toda la luz del sistema solar está emitida por el Sol, su gran mayoría, ¿no? Y entonces toda la masa está allí. Bueno, eso es lo más natural, lo que uno espera, ¿no? ¿Sí? Entonces uno espera que cuando más lejos estás de donde está la luz, las velocidades deberían ser menores, ¿no? Por eso es que Júpiter se mueve mucho más lentamente que la Tierra, ¿okay? Y cuanto más, por eso es que Marte también se mueve más lentamente que Mercurio, por ejemplo. Mercurio es el más cercano, se mueve muy rápido, todos los demás se mueven más despacio porque están obedeciendo a la misma masa, la masa del Sol. Cuando uno va a una galaxia, podemos hacer lo mismo. Podemos encontrar estrellas, ahora estrellas mismas en órbitas circulares y medimos su velocidad. Y cuando medimos la velocidad de cosas que están lejos y lejos y lejos del centro de la galaxia, donde están todas las estrellas, diríamos que la velocidad debe decaer. Lo que vemos es que eso no es así. La velocidad no decae. Se mantiene más o menos constante. Y eso nos dice que cada vez hay más y más masa que rodea una galaxia, ¿no? Y que no emite luz, porque no la vemos, no está en la forma de estrellas. Hoy sabemos que no solamente no está en forma de estrellas, no está hecha de la misma calidad, no está hecha de los mismos átomos, ¿no? Que las estrellas, tampoco. Eso lo sabemos ahora con bastante precisión también. Así que cada galaxia es como una pequeña gota de luz en un halo que le llamamos de materia oscura, que es lo que la mantiene unida. Si no, el Sol, por ejemplo, saldría volando y toda la galaxia se desparramaría por el universo. En otras palabras, no hay suficiente masa en una galaxia, masa en estrellas, para explicar los movimientos que observamos. Y eso no solamente en nuestra galaxia, eso en todas las galaxias que conocemos. Todas las galaxias que conocemos tienen materia oscura, más aún la definición que usamos hoy de galaxia es que tenga materia oscura. Si no tiene materia oscura, le llamamos un cúmulo estelar. ¿Okay? Esas cosas existen también, pero si tiene materia oscura, le llamamos galaxia. Es como la definición ahora de galaxia. Y así es como podemos mapear la distribución de materia oscura en todo el universo, en todas las galaxias, etc. Y sabemos que esa materia domina sobre la materia ordinaria por un factor de, no sé, 1 a 10, para dar números así muy, muy redondos, ¿no? 1 a 10 dijiste. Sí, un poco menos, 1 a 7 en verdad, pero 1 a 10 es un número redondo. Hay 7 veces más materia oscura que materia luminosa, esa es más o menos la idea. Claro, que materia ordinaria. Bien, la distribución de la materia oscura y de la materia luminosa no es igual, la forma de la distribución, ¿o sí? No es la misma. Un ejemplo es, no solamente es diferente en su extensión espacial, ¿no? Para darte un ejemplo futbolero, imagínate que este halo de materia oscura, que sabemos que es más o menos esférico, no es exactamente esférico, es más o menos esférico, imagínate que ese tuviera el tamaño de una pelota de fútbol. ¿Okay? Sí. Entonces, toda la Vía Láctea, este disco de estrellas al que el Sol pertenece y que por supuesto adorna el cielo, nuestro cielo de noche, todo eso sería como una monedita de 5 pesos, de los que existían, de moneda nacional, que existía cuando yo era chico. Un barquito, tenía un barquito, me acuerdo, una monedita pequeñita así. Pones en el medio de la pelota de fútbol y esa es la relación entre tamaño de un halo de materia oscura y de una galaxia. Así que son diferentes en extensión espacial y también en morfología. Muchas galaxias son aplanadas, ¿no? Son aplanadas y todas dan vueltas así muy rápidamente, como un pequeño disco. La materia oscura creemos es bastante más esférica en su distribución alrededor de las galaxias. Bien, y vos nos contabas que la hipótesis surge de ver
esencialmente cómo giran las galaxias o cómo giran las estrellas de las galaxias. Estamos pensando más que nada en las galaxias espirales, que son las que giran mucho, digamos. Las otras galaxias, las que se suelen llamar galaxias elípticas, que son más parecidas a una pelota enorme de estrellas, ¿también tienen presencia de materia oscura? Sí, sí, también lo mismo. En las galaxias elípticas, por supuesto, como no tenemos un disco, no podemos directamente medir la velocidad de estrellas que van en órbitas circulares. Eso es un poco más complicado, pero usamos la velocidad media de las estrellas en ese caso. Y con algún tratamiento un poco matemático, uno puede convertir esas mediciones en una estima de la velocidad esta de que tendría una estrella en una órbita circular. Pero es el mismo proceso, un poco matemáticamente diferente, pero es básicamente lo mismo. En galaxias elípticas hay otra forma que podemos medir la cantidad de materia que hay. Galaxias elípticas son muy masivas, son mucho más masivas en general que las espirales, sobre todo cuando uno va al extremo de las galaxias más y más masivas de todas. Entonces, cuando uno las observa, en la distancia, estas galaxias, las otras que están relativamente cerca en términos astronómicos, ¿no? En verdad están muy, muy lejos, hay una alta posibilidad de que como están cerca, detrás de esa galaxia elíptica haya otra galaxia, en alguna parte del universo, en la misma línea de la visual, ¿no? Es una galaxia elíptica supermasiva, muy masiva, y justo en la misma línea, exactamente en la misma línea, justo detrás, hay otra galaxia, mucho más lejos, ¿no? Ahora, ¿cómo la gravitación en verdad es una manifestación de cómo el espacio-tiempo se curva? No es una fuerza, describimos como una fuerza en nuestras clases de segundo año, tercer año, pero cuando vamos ya a estudiar la gravitación en general, en verdad se estudia como una curvatura en el espacio-tiempo. Cuando la luz de esa galaxia que está detrás de la galaxia elíptica se acerca hacia nosotros, tiene que pasar por la vecindad de la galaxia elíptica. Y cuando hace eso, se curva. Se curva, y entonces la imagen que vemos de una galaxia detrás de una galaxia elíptica, y digo, eso pasa en todas las galaxias elípticas, son las más masivas y donde esta es más fácil de observar, vemos que esa galaxia estaba, por ejemplo, una galaxia espiral que estaba detrás, aparece toda distorsionada, aparece como si hubiera habido una lente que la ha cambiado, la ha hecho más brillante y aparte distorsionada, aparece como un arco, por ejemplo. En vez de aparecer como un disco, aparece como un arco. A veces ese arco se vuelve la alineación es tan perfecta que el arco aparece como un anillo de luz que rodea una galaxia elíptica. Ese anillo de luz le llamamos el anillo de Einstein, porque bueno, fue uno de los primeros las primeras predicciones que se hizo con la teoría de la relatividad en general, ¿no? Entonces, eso nos permite medir cuál es la masa de la materia de una galaxia elíptica. Y cuando hacemos la cuenta, nos damos cuenta que la masa que precisamos para explicar ese anillo es mucho más grande que la masa que está en estrellas. Entonces tenemos más o menos el mismo resultado que en las galaxias espirales, con algunos factores, pero pequeños de escala, ¿no? Pero la idea es la misma. Bien, entonces la idea es la misma y son como dos tipos de evidencia diferentes de lo mismo, las curvas de rotación de las galaxias espirales o el efecto de lente gravitacional de las galaxias elípticas. Entonces, la conclusión en todos los casos es que hay mucha más materia que no estamos viendo y que es diferente a la materia luminosa de la cual estamos hechos nosotros, por ejemplo. ¿Y qué podría ser esa materia oscura? ¿Qué podría ser? La mayor parte de nosotros, por supuesto que son hipótesis, pues no lo hemos detectado todavía, es que es una partícula subatómica. Una partícula subatómica que tiene un poquito de masa, por supuesto hay millones de estas partículas dando vuelta pero interaccionan muy, muy débilmente con la materia ordinaria. ¿Sí? Y pensamos eso por varias cosas. Una de ellas es porque conocemos partículas subatómicas de ese tipo. Un ejemplo que siempre se utiliza es una partícula que se llama el neutrino, ¿no? Que es lo que pasa cuando hay ciertas reacciones subatómicas, ¿no? Se produce una partícula que se mueve muy rápidamente y que no interacciona con la luz, interacciona con la
materia ordinaria de una manera muy, 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 muy débil, solamente a través de la fuerza débil, que le llamamos. Entonces, la única forma en que un neutrino interactúe con un átomo es que tenga una colisión, pero tan alineada, como si, digamos, lo chocara exactamente de frente, ¿no? Así que es, por supuesto, muy, 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 muy poco probable. Entonces, para detectar un neutrino, uno tiene que desarrollar experimentos muy, muy sofisticados en los cuales, y esperar mucho tiempo hasta que estas cosas ocurran, ¿no? O sea, experimentos de neutrinos a veces duran años hasta que uno tiene una señal, ha podido recolectar suficientes de estas colisiones. Pero ahora se hace de forma rutinaria y sabemos que estas cosas existen. Ahora, por ejemplo, sabemos que el Sol es una fuente de neutrinos importante, claro, ¿no es cierto? Claro. El Sol es nuestra fuente de neutrinos cercana más importante de todas, ¿no? Y fue uno de los dolores de cabeza de la física por muchos años, entender por qué el Sol producía, al parecer, menos neutrinos de los que uno esperaba, ¿no? Bueno, se empezó a medir los neutrinos, medía y decía, bueno, pero la física atómica me dice que tiene que haber más neutrinos, porque si no el Sol sería mucho menos luminoso de lo que es. Pues si es tan luminoso como esto, debería emitir X cantidad de neutrinos. Voy, mido, me sale la mitad. ¿Por qué? Ese déficit existió por décadas y eran unos dolores de cabeza terribles de los físicos subatómicos y los astrónomos. No sabían quién tiene razón, los físicos subatómicos que miden esto, por eso se equivocaron ellos, o los astrónomos que no saben hacer la cuenta de cómo funciona el Sol. Y esa tensión existió por muchos años, décadas, ¿no? Y ahora se resolvió. Se resolvió, por supuesto, hace poco, y en esa resolución fue la que le dieron el premio Nobel a un canadiense, un amigo, un colega muy querido aquí, yo lo conozco muy bien, Art McDonald, hace unos años, y lo que descubrieron ellos es que la razón por la cual uno veía la mitad de los neutrinos es que los neutrinos tienen masa. Y como tienen masa, pueden cambiar de un tipo a otro. Entonces, son emitidos de una cierta manera, pero cuando llegan a la Tierra, algunos de ellos han cambiado de identidad. Y como el experimento solamente detecta neutrinos de un tipo, no detecta los otros. Entonces, parece que hay menos. Ahora, por supuesto, hay experimentos que también detectan los otros y puede hacer la corrección y todos los números funcionan ahora súper bien. Así que esa fue la resolución de un gran misterio, que mantuvo ocupada a esta gente por décadas y décadas, ¿no? Pero ahora se ha resuelto todo. Bueno, el neutrino es un ejemplo de una partícula que es muy difícil de detectar, que casi no interacciona con nada, pero como ahora podemos medir la masa, sabemos que la materia oscura no es el neutrino. ¿Okay? Y tenemos otras evidencias de que no podría ser el neutrino, no podría ser materia ordinaria, no es materia que reacciona de esta manera, reacciona en reacciones con el hidrógeno, protones, neutrones, que es lo que hace los neutrinos del Sol, por ejemplo. Sabemos que no es eso, es otra cosa. ¿Qué es lo que es? No lo sabemos todavía. A ver, es otra cosa que lo que sí sabemos o saben es que con la luz no interacciona de ninguna forma. Eso quiere decir que no emite luz y tampoco absorbe luz, ni refleja luz, ni dispersa la luz, ni todas las cosas que los átomos normales le hacen a la luz. Y la otra cosa que ustedes saben es que sí interactúa gravitatoriamente, por supuesto, con el resto de la materia. Claro. Ahora, con el resto de la materia, ¿solo interacciona gravitatoriamente? A mí Bueno, si fuera así, si solo se interacciona... Te lo pregunto así de una forma muy burda. Si alguien tuviera una bolsa de materia oscura y me la tira por la cabeza, ¿yo sentiría alguna influencia? Solamente gravitacional. No, solamente gravitacional. Sabemos que la interacción que puede existir tiene que ser muy, 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 muy débil. O sea, hay cotas, no tenemos cotas máximas. No puede interaccionar más que tanto, porque si no ya lo habríamos detectado. O sea, hay cotas máximas a la interacción. Y esa interacción, las cotas máximas son muy, muy estrictas. Así que la interacción que tiene que tener con la materia ordinaria o es cero, o no hay ninguna interacción, lo cual sería terrible, porque quiere decir que nunca la vamos a poder detectar en el laboratorio, ¿no? O es menor que la que hemos podido hasta ahora investigar en el laboratorio. Todos pensamos que, bueno, no es que sea cero. La naturaleza no puede ser tan perversa como para haber llenado el universo de algo que no podemos detectar. Puede que sea así. Está siempre esa posibilidad, pero sería una posibilidad un poco
Es como ir a jugar al Mundial pensando que vamos a perder. No, ni vayamos entonces, no. Hay que ir con un poco de optimismo, ¿no? No estoy seguro si a la naturaleza se le aplican los criterios de perversión y de humildad. Creo que no, pero humanamente somos humanos porque hacemos esto. Un poco de optimismo tenemos que tener, porque si estamos ya convencidos y no lo vamos a medir, no lo hacemos, ¿no? O sea que... ¿Sabes a qué me suena lo que dijiste? Cuando la gente especula sobre posibilidades de vida en otros lados, fuera de nuestro planeta, suele decir, bueno, seríamos muy soberbios si pensáramos que somos los únicos en el universo. Y a lo cual uno suele decir, sí, bueno, nadie dice si el universo es soberbio o es modesto, ¿no es cierto? No son criterios que se le apliquen. Te quiero decir que hay varios comentarios acá que dicen, hay varios comentarios acá que dicen, bueno, que te felicitan, que tenés una enorme calidad para expresar las cosas que decís, que sos muy generoso. Hay quien dice que mientras vos explicás, lo explicás también que se está imaginando todo. Habría que saber qué se está imaginando. Sí. Bien. Justamente creo que ya estamos llegando más o menos al tiempo de la entrevista, pero justamente yo te había leído que vos hablabas de detectores, o que tenías colegas que estaban trabajando en el diseño de detectores, y yo te iba a preguntar cómo eso era posible, pero medio que ya lo has comentado ahora, ¿no? Esto de que tienen la esperanza de que haya una interacción muy pequeña, pero que la haya, porque si no, no habría ninguna forma de detección. Sería como una especie de, no sé, de universo paralelo con el cual no tendríamos más contacto que el gravitatorio, ¿no? Claro. Sí, sería una pena, ¿no? Pero bueno, creo que es una carrera científica ahora bastante importante en todo el mundo. Hay cientos de experimentos, todos un poco diferentes, están tratando de entender qué es lo que no hemos todavía podido detectar, ¿no? De acuerdo. Te cambio un poquito el ángulo, ¿no? Y te pido que hablemos un poquito acerca de esto del Nobel de Física, que como vos habrás visto, por supuesto, en la última década, varios premios Nobel de Física fueron para gente que trabaja en astronomía o en cosmología, digamos, ¿no? Es decir, que aparentemente los astrónomos no solo les hemos traído problemas nuevos, sino que además les estamos ocupando algunos lugares de su premio Nobel a los físicos. Es un chiste, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué es esto del Citation Laureates, esta lista en la cual vos apareciste y que te llevó a las primeras planas de los diarios argentinos, por lo menos? Claro. Sí. Mira, el premio Nobel se otorga en un proceso bien secreto, como elegir un papa. Como elegir el Papa, más o menos, pero sin saber, al menos el Papa sabemos quién lo elige. En este caso ni siquiera sabemos quién está en los grupos que eligen el premio Nobel. Es un grupo muy secreto que lo conviene la Academia Sueca y dice, bueno, esta gente va a estar a cargo y se decide y ya está. Más aún, no se puede saber. Las deliberaciones son secretas por 50 años. No se dan a conocer ni quién estuvo en el comité, ni qué discutieron en el comité, ¿no? Pero eso, por supuesto, ese secreto lo vuelve más interesante. Entonces, hay compañías que hacen pronósticos y predicciones basadas en el impacto científico medible de ciertos trabajos y de ciertas personas. Entonces, a través del impacto que tuvieron nuestros trabajos durante los años, yo con dos colegas míos muy queridos, Carlos Frank, que trabaja en Durham, en Inglaterra, él es mexicano de origen, y Simon White, que es inglés de origen, pero que trabaja en el Max Planck en Garching, en Alemania, fuimos reconocidos con este galardón que dice que, bueno, el impacto que ha tenido nuestro trabajo de esta forma medible a través de citas de trabajos de otras personas, es comparable al de otros premios Nobel, ¿no? Entonces nos ponen una lista, ellos todos los años hacen una lista, y desde que empezaron a hacer la lista, creo que han citado del hombre de 200 nombres más o menos, de los cuales del orden de 40, 50 recibieron el Nobel en algún momento, no en ese año, ¿no? En algún momento en el futuro, ¿no? Así que es como identificar una clase de gente que es comparable a la de otros premios Nobel, ¿no? Yo le llamo, es como está en la cola del ANSES.
estás ahí. Te mueves de a poco, ¿no? Sí, a veces te mueves, a veces te mueves hacia atrás, a veces la cosa es más larga, a veces dobla la esquina, qué sé yo. Es como estar ahí. Pero para mí, por supuesto, yo soy de Santiago del Estero, yo crecí mirando el cielo, durmiendo en un catre en el patio. Para mí ya estar en ese grupo tan selecto de personas, ¿no? Es, por supuesto, un logro muy grande y un orgullo muy grande que quiero compartir, por supuesto, tanto con mi gente en Santiago y con la universidad en la que me formé, que es la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Mira, acá te voy a aprovechar para leer un par de comentarios. Uno de Esther Galina, que está conectada y nos dice: muy buena charla, Julio, te manda cariños, estamos orgullosos de tu trayectoria, agradecidos por tu claridad, sensibilidad, mirada política y visión con la que hablas a los jóvenes. Y tenemos un mensaje de Olga Pintado que dice: volvé a la Universidad de San Pablo en Tucumán, por favor. Fuiste el primer astrónomo que dio una conferencia en esta universidad. Quería leerte esos dos, entre muchos otros mensajes que te felicitan. Qué lindo, muchas gracias. Gracias a quienes comentan, ¿no? A quienes comentan en todo caso. Entonces, ¿vos viviste estos últimos días así como con una ansiedad grande, pensando que en una de esas estabas jugando una carta definitoria para tu carrera? Para nada, no? Guillermo, para nada. ¿Para Yo soy de nada? Santiago. Yo soy de Santiago. En Santiago somos muy tranquilos. Si la cosa se pone un poco espesa, dormimos la siesta, tranquilos, nos despertamos y pensamos, y todo es más fácil. No, yo no tengo ansiedad, no. Más aún, si me preguntas más en serio, tengo un poco de ambivalencia a estos reconocimientos y estos premios, en el sentido, no porque no me sienta halagado y orgulloso, sino porque siempre son como enfocar reconocimiento en pocas personas, ¿no? Y siempre, cada vez que hace eso, deja de lado mucha gente que también hizo eso posible, ¿no? Entonces, como que desenfoca más que enfoca el reconocimiento. Y eso me parece un poco difícil de tragar para mí, ¿no? Entonces, yo siempre digo, los premios son tan inmerecidos como son bienvenidos, ¿no? ¿Sí? Si llegara, por supuesto que sería un honor, pero siempre es un momento como de parar y decir, bueno, ¿por qué estoy aquí? Llegué aquí solo, no es que yo haya hecho esto nada solo. Yo estudié con gente que me ayudó cuando estudiaba, gente que me explicó cosas, gente que me hizo ver otras, gente que me fue orientando, gente que me solventó, gente que me dio dinero, que me pagó, que me ayudó, desde mi familia hasta la Universidad de Córdoba, por supuesto, y toda la sociedad, sin el apoyo de ella no habría podido nunca estudiar las cosas que investigo. Me considero muy privilegiado por eso y por poder, primero en Argentina y ahora en Canadá, ¿no? Poder básicamente hacer de una profesión, de lo que es en verdad un hobby, una curiosidad. Levantarse todos los días y empezar a decir, ¿cómo es que esto de la materia oscura, las galaxias? Tener ese privilegio de poder pensar en esas cosas y no sé, ir a una mina o ir al campo a cortar yuyo y a cosechar. Es verdaderamente un privilegio, ¿no? Y como tal, lo tomo, y por eso es que cuando, sobre todo desde Argentina, me piden si quiero hablar de estas cosas, no tengo ningún problema y quiero colaborar en todo lo que pueda, ¿no? Me parece es un momento no de enorgullecer, no solo de enorgullecerse, pero es momento de devolver o tratar de devolver lo que uno ha recibido. A mí me parece muy interesante toda esta visión tuya, y quizás podría decir que incluso cuando uno firma un paper, digamos, bueno, los que figuran son los autores principales de todo ese trabajo, pero cómo uno puede rastrear el origen de todas las ideas que a uno se le ocurrieron en interacciones con otras personas, ¿no? Porque eso seguramente, las ideas que se te ocurren a vos hoy, seguramente muchas surgen de interacciones con colegas, seguramente muchas tienen su raíz en cuando observabas el cielo a la noche en Santiago del Estero, aunque no lo sepas. Quizás muchas tienen su origen en charlas que hayas tenido con tus compañeros en la escuela primaria, ¿no es cierto? Eso nunca se puede saber, ¿no? Entonces,
siempre yo creo que cualquier reconocimiento siempre es injusto con alguien, ¿no? Y es algo que también, discutimos mucho cuando hablamos de comunicación de la ciencia, ¿no? Porque vos has visto que cuando uno hace comunicación o divulgación, hay mucha gente que entiende eso como que a un científico se le ocurrió una idea y luego vino un comunicador y la adaptó. Pero eso es una idea muy sencilla, muy ingenua y también bastante falsa, ¿no es cierto? Porque para comunicar una idea hace falta tener muchas ideas sobre cómo hacerlo. Y lo mismo, la idea que se le ocurrió a un científico como vos, es muy difícil de rastrear en todos sus orígenes, ¿no? Bueno, yo creo que... Sí, ¿querías decir algo más? No, digo, siempre estamos, no, qué sé yo, parados en los hombros de las personas que nos apoyaron, de la sociedad que nos nutrió y nos condujo, ¿no? Así que en ese sentido siempre nos debemos a los otros. Por eso, cualquier tipo de notoriedad que uno tiene, cualquier tipo de éxito que uno tiene, en verdad, es un momento no de celebrar, sino un momento de compartir, ¿no? Esa es la forma al menos yo lo pienso. ¿Qué te parece si cerramos esto nosotros diciendo que nada de lo que logramos lo hemos logrado solos? Y entonces invitamos para hacer el cierre formal a la gente de la Secretaría de Graduados que ha estado siguiendo esta charla y que son quienes nos han invitado. Bueno, por supuesto, sí. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Julio. Saludos a todos desde la Secretaría de Graduados. La verdad que te venía escuchando atentamente. Y a mí siempre, bueno, yo soy abogado de física, entiendo muy poco, de astronomía menos, pero siempre es apasionante escucharlos porque la verdad que uno se da cuenta que para los que estamos en las ciencias sociales, escuchar a alguien que habla de física con esta solvencia y esa soltura y esa humildad sobre todo, es muy enriquecedor. La verdad que ha sido un gusto para nosotros tenernos. Ayer se supo el Premio Nobel de Física, tal vez no había sido galardonado vos, pero sin embargo creo que lo que acá importaba era esta cuestión de lo que es el reconocimiento en el trabajo, y lo que realmente aporta es que si a uno lo citan mucho es porque su trabajo de investigación es un trabajo que ha aportado mucho al conocimiento. Y eso es lo que a nosotros nos interesa también como universidad. Así que bueno, por último dejarles, saludos para todos y avisarles que entre los comentarios dejamos también para aquellos que se habían inscrito para participar de la charla y obtener la certificación correspondiente, siempre dejamos el formulario a rellenar para confirmar la asistencia entre los comentarios. Por favor, rellénenlo, porque si no después no podemos otorgarle la certificación correspondiente. Por eso, muchas gracias, Guillermo. Tu trabajo como comunicador y entrevistador excelente. El saber y el conocer esto también nos permitió adentrarnos a todos los que no conocemos. Y Julio, muchísimas gracias por todo. Gracias desde la Universidad Nacional de Córdoba por sumarte a esto con tanta predisposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y bueno, buen resto de semana para todos los que nos asistieron. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Un abrazo, Julio. Muchas gracias, Guillermo. Gracias, Agustín, Juan y José, por supuesto, por invitarme. Y un saludo muy especial al Colegio Mayor Universitario, donde yo viví durante mi época de la universidad y sin el apoyo del cual no habría podido estudiar. El colegio es una organización sin fines de lucro que ayuda a gente del interior que estudia en Córdoba. Una vida comunitaria se hace, donde se trabaja todos juntos y es un ejemplo de cómo llevar adelante una organización sin fines de lucro, ¿no? Así que muchas gracias a ellos. Bueno, por favor. Justamente a lo que iba a hablar era eso. Gracias, Julio, por decirlo. La verdad que yo también formé parte del Colegio Mayor Universitario y uno de los lemas que tiene es, más allá de esto que ya comentaba Julio, es que la importancia de llevar su nombre, y yo creo que Julio lo ha podido trasladar a toda la parte del mundo, así que es muy importante.
Gracias, Julio, por la entrevista, gracias, Guillermo, y gracias a todos. Muchas gracias, Julio, gracias, Guillermo, gracias, Agus. Julio, sabíamos que nos íbamos a encontrar con una personalidad muy destacada, pero sobre todo hemos quedado todos muy maravillados porque nos encontramos con alguien muy humano. Y eso nos ha dejado realmente maravillados y te agradecemos mucho todo lo que has hecho para estar hoy acá. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes también. Saludos.